¿Qué sentiste cuando este evento ocurrió? ¿Qué fue lo que pensaste y cómo fue que lograste salir? Bueno, la situación, sí pensé, porque se estaba repitiendo el mismo patrón del 2009. Sí, lógico, eso lo pensé ya después, pero sí, así fue el mismo patrón. Llegan a una persona a pedirle un presupuesto, que le revise un carro una hora, me dice que regresa después, se tarda como 15, 20 minutos, regresa la misma persona alajado, así con cadenas, esclavas, o sea, extravagante. Regresa y me hace una seña para que yo ya salga. Si yo salgo del taller, que el taller está abierto al público al 100%, salgo y me señala hacia la derecha, que ya está en la unidad, su carro. Yo doy 2 pasos, pero ya ahí yo ya siento algo raro. En ese momento yo ya volteo, y cuando volteo ya tengo a otra persona, ya que es el que viene armado, y me corta cartucho y me lo pone en el estómago. Y el primero, el que me pide el presupuesto, él me avienta hacia la pared y ya me dice, pues ya chingaste a tu madre. Y el otro me dice, vas directo a secuestros. Entonces planeaban detenerte nuevamente y fabricarte otra carpeta. Sí, yo pienso que se estaba repitiendo todo lo que me había sucedido en el 2009. ¿Sí? En ese momento ya llegan los otros elementos de la secretaría, porque estaban vestidos de azul. Se para una patrulla pick-up de blanca con verde, de las de seguridad pública, y ya ahí yo forcejé un poco con ellos, pero lógico, son más. Entonces me llevan hacia la camioneta ya más, pues yo ya voy más dócil, porque sale mi familia y ellos están armados. Entonces yo ya digo, no, los vayan a disparar o algo, y yo ya me subo forcejeando. En ese momento, mi familia les abren la puerta, porque pues, para que, pues a ver qué pasaba, porque nunca me dicen ellos, traigo una orden o algo, ¿no? Nunca me dicen nada más me dicen las 2 palabras y me llevan. En ese momento abren la puerta mi hija y mi hijo, que están ahí, y yo forcejeé un poco con la persona que está adentro, porque adentro ya se sube el copiloto y se sube la persona a la que me amaga. En ese momento pues ya yo logro, en la distracción que están con mi familia, yo logro soltarme de ellos, que abro la puerta, pero ya va caminando la camioneta. Yo en ese momento yo me salgo, me brinco, pues casi me caigo, y atrás de esa camioneta viene el primer tipo, el que andaba de pants, el que fue primero, él viene en la Cherokee, y un poco me atropella, pero se van inmediatamente como viles ladrones, ¿sí? Eso no es una supuestamente que por una denuncia, pues me hubieran detenido. Si era por una denuncia, no tenían por qué huir, porque se fueron a toda velocidad, así como está en los videos. Yo creo que los videos hablan pues por sí solos, ¿no? Claro. Y ellos se van, y así se van todos. Entonces, sí, yo me quedo con ese mal sabor de boca, porque dije, ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Y todo lo que me sucedió en el 2009, en el 2019 llegan igual, me preguntan por una reparación, yo los atiendo, se van un rato y después regresa la Policía Federal, que en ese tiempo era el AFI, y ya de ahí pues me suben, pero sí era mucho más gente. De ahí me llevan al Estado de México, ahí donde me golpean, me torturan junto con mis sobrinos, y me hacen toda la fabricación, que hasta la fecha pues seguimos todavía pues trayendo en la espalda, aunque yo salí absuelto. Sí, yo fui absuelto por un juez, y después lo único, nada más le habían dejado un arma, y que esa arma también ya salía absuelto hace 4 o 5 meses. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sí, yo vuelvo otra vez a ver todo esto en ese momento de lo que sucedió en el 2009, y todo pues se viene a consecuencia de lo de mi hermano Israel, ¿no? Porque él es casi el protagonista de toda esta situación que nos ha arrastrado a esta situación, porque es la única forma de poder presionar a mi hermano, seguir deteniéndonos, seguir fabricándonos algo, ¿no? Justamente, yo ahorita, gracias a que
pude bajarme con la ayuda de mi familia, Sí. pero si no, y si no tuviera los videos, ahorita fuera otra situación, ¿qué me estuvieran poniendo? A lo mejor ya me hubieran metido a una casa de seguridad, decir que yo estaba con unos secuestrados o que secuestré a alguien, algo ya me estuvieran ahorita fabricando, ¿sí? Y como no había supuestamente pruebas, pues sería otro completamente diferente. Gracias a Dios que tengo ahí, tenía las cámaras, tengo todo grabado. Por eso también a mí se me hace irrisorio lo que dijo esta persona, Harfuch, de que había sido por un tocamiento. Yo tengo todo ahí, toda la grabación desde que yo llego a mi negocio, toda la grabación de que pues yo estoy en mi negocio, salgo 2 veces a probar 2 camionetas y es todo. Yo no salgo absolutamente del taller. Entonces, ¿de dónde sacan? Pues que había eso. Es irrisorio, ¿no? O sea, yo no sé si estuvo mal informado o qué pasó, pero pues creo que las imágenes pues se muestran solo lo que sucedió, ¿no? Abogado, ¿en qué consiste la denuncia que ahorita van a ver? Bueno, como ustedes pueden ver en los videos que nos proporcionó la familia de René, a René lo intentaron secuestrar, policías y 5 personas. Entonces vamos a presentar una denuncia por el delito de tentativa de secuestro agravado, agravado por ser servidores públicos y por actuar 5 personas en conjunto. Ya nos está esperando la fiscalía, la gente de la fiscal de la ciudad de Cristina Godoy nos dio las garantías para poder denunciar al día de hoy y por eso estamos aquí. Abogado, ¿qué le dijeron los asuntos internos de la ciudad? Pues que esencialmente que no van a permitir que malos elementos actúen, que van a hacer su investigación, que nos dan todo el acompañamiento. Ahorita nosotros consideramos que para que sea una investigación independiente autónoma, que tiene que intervenir la Fiscalía de la Ciudad. La fiscal Godoy se puso directamente con usted. No ella directamente, pero sí personal adscrito con ella directamente. Con ellos hablamos y todos los que nos generaron la cita y las garantías para poder denunciar. ¿Qué les dicen ellos? Que van a investigar, que presentemos la denuncia, que ellos investiguen. Okay. ¿Tienen conocimiento de que Fermín Ubaldo Cruz es fiscal de investigación territorial ahí en Iztapalapa, justamente donde ocurrió este hecho? Sí. Y que pues justamente él estuvo en Laciego el 13 de septiembre cuando ampliaron su declaración pues, las víctimas que están imputándole a Israel Vallarta y pues alguna sospecha también de que pudiera ser desde ahí o desde dónde creen que se Hay tiró la muchas orden. personas todavía ligadas a Luis Franz Palomino, a Fernando García Luna, que siguen ocupando cargos, ¿no? Es decir, no ha habido una depuración por parte ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni de la Fiscalía, de las personas que trabajaron en esa época. No ha habido una depuración y me parece que este caso es clave para que la jefa de gobierno y la fiscal de la ciudad se den cuenta que no pueden mantener a este tipo de personas en su tipo de trabajo. Esto también dejaría ver que la práctica de fabricación de culpables, de delitos, de carpetas sigue ocurriendo. Eso es lo que esperamos ver con la investigación, que se aclare si hay una fabricación o si en realidad, como nos dice la gente de la Secretaría, se trata de malos elementos que actuaron por su propio. Eso es a donde tenemos que llegar a con ese investigación. ¿Y creen que, cuál creerían que fuera la respuesta que le daría la investigación? ¿Sí creen que dé una respuesta pues como la de hoy, como la de Hay que Harfuch? para que la haya, pero lo que tenemos que hacer y lo que nos toca es activar los mecanismos legales. Ya presentamos un amparo, queja en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, queja en la CNDH y hoy la denuncia. Entonces, por el lado de nosotros, de la familia, el señor René no tiene nada que ocultar, el señor René es absolutamente inocente, él no tiene nada que ocultar y por eso transparentemente estamos aquí a presentar la denuncia y a cumplir con los procedimientos que establece la ley. Muchas gracias. ¿Hay posibilidad de al rato tener la denuncia? Le echo gracias, abogado. Un video que se obtuvo, un video donde se muestra una especie de, bueno, una captura fallida, digámoslo así, de René Vallarta, el hermano de Israel Vallarta, que como sabemos se encuentra en la cárcel desde hace varios años con el asunto de las acusaciones y bueno, una situación tan compleja como la que sabemos del caso Florán Cassés e Israel Vallarta. En el caso de Florán Cassés, como sabemos, logró el amparo de la justicia a través de la Suprema Corte de Justicia y se fue de aquí y adiós. En el caso de Vallarta y su familia, pues siguen en esta circunstancia que ahora se agrega este nuevo elemento.
a la que se agrega este nuevo elemento. Héctor Alberto Pérez Rivera, que es socio de PSP, Defensa Legal, nos compartió el video que las personas que nos están siguiendo a través de www.aristiguinoticias.com están observando, y las personas que nos escuchan en La Octava lo están siguiendo también de esta manera. Bueno, nos mostró Héctor Alberto este video donde se ve a policías de la Ciudad de México, pues en este intento de detener al hermano de Israel Vallarta, René Vallarta. Buscamos a Omar García Harfuch, la respuesta fue escueta pero contundente: no daremos entrevistas, o no por lo menos aquí, lo que hicieron fue una declaración de prensa que vamos a recuperar para que tengamos la respuesta que da a la exhibición de este video y de lo que ha dicho el propio abogado respecto a esto. Así que voy a dejar correr la declaración de Omar García Harfuch el día de ayer, y regreso con el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera para que nos diga lo que tienen que decir al respecto. Ayer se concentraron en el piso 7 a los compañeros en asuntos internos por una razón. Cuando nos enteramos de quién era la persona y que no había un mandamiento judicial, al menos que no tiene la Secretaría un mandamiento judicial, no tenemos un oficio de colaboración para la detención de esta persona, se concentraron a los compañeros al piso 7 en asuntos internos, que dieron su declaración ayer. En un par de horas más vamos a tener la información completa, pero adelanto, ellos refieren que detienen a este sujeto a petición de parte, es decir, que personas civiles les comentan que lo detengan por un tema de tocamientos a una persona. Vamos a corroborar todos los dichos de los compañeros, así como los testimonios de testigos que estaban, videos, y se lo vamos a informar más tardar en un par de horas. Pero el adelanto es que los compañeros, en su primera declaración de asuntos internos, refieren que la detención, misma que no realizaron, es a petición de parte. ¿Se puede saber cuántos elementos fueron los que ya están en los internos? Ayer llegaron 4, hoy se van a necesitar más. Se necesita actuar la estructura de agrupamiento, normalmente la estructura de donde pertenece este agrupamiento, que es FAUNO, si no mal recuerdo. Abogado Héctor Alberto Pérez Rivera, socio de PSP, Defensa Legal, buenos días, ¿qué nos dices? Hola Carmen, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues desde ayer tuvimos conocimiento de esta declaración del secretario de Seguridad Ciudadana y nos parece absolutamente indignante por varias razones. La primera es que evidentemente no hay un mandato judicial, también ya lo corroboramos mediante un juicio de amparo que se promovió el mismo miércoles por la tarde, pero el tema de que él diga, bueno, es que hubo una supuesta detención por unos supuestos tocamientos, y que lo valide y diga, bueno, vamos a corroborar si esto es así, me parece absolutamente lamentable por parte de un secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué razón? Porque en el video es clarísimo que no se trata de una detención legal. Para que haya una detención legal, la Constitución es muy clara. Hay dos supuestos. Uno, que haya una orden judicial, que no la hay, y el propio secretario lo reconoce. Y dos, que sea un supuesto de flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Cuando una persona se le descubre cometiendo un delito o se le persigue después de la comisión de un delito. Aquí vemos cómo se saca con engaños a René del taller y están los policías agazapados en la pared, como se ve en el video que estás mostrando en este momento, y lo suben a la camioneta. Es decir, no hay aunque hubiera un señalamiento ciudadano, tendría que ser en flagrancia o en la persecución inmediatamente después de cometido el delito, supuestos que en el video es claramente que no suceden. Por eso me resulta preocupante, inquietante, que el secretario de Seguridad diga, bueno, es que es lo que a mí me dijeron, bueno, tiene el video, no lo he visto, y que además diga, bueno, lo vamos a corroborar. En este caso, aunque hubiera dado esa situación, es claro que no se dio en ese momento y que no había una flagrancia. René estuvo todo el día en el taller, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, cuando ocurrieron estos hechos. Tiene los videos, tiene las cámaras de que estuvo en su taller, entonces evidentemente se trata de una mentira y me preocupa mucho que nuestro secretario de Seguridad Ciudadana la repita y la diga ante los medios de comunicación. En verdad, de la familia estamos bastante indignados con esta situación.
Lo que dice García Harfuch es que eso fue lo que dijeron en este primer momento en asuntos internos los policías, lo describe así y dice también que siguen las investigaciones. Digamos que efectivamente podría haber dicho García Harfuch, en el video se observa otra cosa, pero ellos dicen esta, pero él solamente se remitió a lo que le dijeron en asuntos internos los policías. Sí, pero me parece que incluso, aunque le hubieran dicho eso, él tendría que tener un poco la prudencia de tener mayor información, porque si entonces se va a quedar con lo que le dijeron los policías, me parece preocupante. Incluso en este momento se ve cómo se agazapan ellos contra la pared para que no los vean y ahí irse en contra. Además, es claramente que esa persona que está vestida de blanco con pantalón caqui, que tiene logotipos de corporación policíaca en las mangas, le apunta con una pistola en el estómago a René. Es decir, aunque hubiera sido una detención motivada, ¿cómo permitimos que la policía llegue y le apunte con un arma en el estómago a un ciudadano? Que además no está oponiendo ningún tipo de resistencia, no está armado. Me parece que ¿verdad? El solo análisis del video para cualquier persona que lo vea, pues en realidad pone a dudar lo que está diciendo el secretario de Seguridad Ciudadana, y que él mismo debería cuestionarse y cuestionar los elementos si esto es razón, y no empezar a tratar de querer dar una explicación ante la ciudadanía en una conferencia de prensa. Nos parece que las autoridades de la ciudad deben una explicación clara, contundente, y que la única forma que tendrá el secretario de desmarcarse de sus antiguos jefes en este asunto será llegando a la verdad y al fondo de esto, si es que él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Lamento que García Harfuch haya declinado la invitación que le hicimos para una entrevista, porque me gustaría, y está abierto el micrófono si decide cambiar de opinión, una entrevista en donde nos permita preguntarle cosas y asuntos específicos, empezando por lo que tú, abogado, dijiste ayer aquí. A mí me parece sumamente delicado el asunto. Desde luego, si hubiera sido cualquier persona que haya sido detenida de esta manera, ya merecería desde luego toda nuestra atención. Una circunstancia policíaca de esta naturaleza tiene que tener atención de la sociedad mexicana. Pero además se trata de una figura que tiene una connotación pues muy importante en el contexto de un caso de alto impacto en México, que es el caso de Israel Vallarta, su hermano, y de todo lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Esta historia que ocurrió en México, en donde se ha reconocido, es clarísimo que hubo un montaje televisivo para crear una circunstancia que llevó a la Corte Suprema en México a liberar a Florent Cassés y que se fuera a su país en Francia por el trastocamiento de todo el proceso que se dio, el efecto corruptor, diría el ministro Saldívar, que finalmente hizo que se amparara a Florent Cassés. Ese es el caso que involucra a una figura como Israel Vallarta y su familia, que a lo largo de los años pues han tenido este laberinto judicial, etcétera, etcétera, del cual no sé cómo van a salir. Este capítulo en particular pues te llevó a decir ayer, abogado, y por eso es muy importante que García Harfuch pueda responder a esto en específico. Hasta donde entiendo no se le preguntó en la conferencia de prensa, no hemos podido preguntarle en directo porque no ha aceptado una entrevista, pero tú estás hablando de un vínculo de García Harfuch con Genaro García Luna, con Cárdenas Palomino, del papel de la familia Vallarta en sus declaraciones judiciales. Y eventualmente, pongámoslo así, el capítulo del video pudiera estar relacionado con esto. Retomemos el hilo, abogado, y yo estoy tratando de parafrasear lo que tú mismo has dicho. Claro que sí, Carmen. Eso ha estado comentado por distintos órganos periodísticos. Omar García Harfuch trabajó y se formó con Genaro García Luna, con Luis Cárdenas Palomino, ha ido ascendiendo en las corporaciones policíacas, pero el contexto en el que se da este hecho nos lleva a pensar que no es una casualidad. El señor René había estado al margen desde su liberación de este proceso de lucha que ha llevado la familia Vallarta, no solo en favor de Israel, sino de Mario y Sergio, que siguen actualmente presos, y de Alejandro y Juan Carlos, que han denunciado las torturas de las cuales fueron víctimas. En diciembre del año pasado, René accedió a incorporarse de nuevo a los procesos
y acudió a la Fiscalía General de la República a señalar a sus torturadores, entre ellos Luis Cárdenas Palomino. Aunado a ello, en el momento que se dio este intento de secuestro, porque así es, y así el día de hoy a las 12:30 del día estaremos en la Fiscalía de la Ciudad de México denunciando una tentativa de secuestro, porque no es una detención legal bajo ningún escenario. Estábamos con la señora Guadalupe Vallarta y Alejandro Cortés, que es sobrino de René, que fue detenido y torturado junto a él, trabajando con la titular de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una posible recomendación. Asimismo, el día 18 de febrero estamos citados por un juez en el Reclusorio Norte para presentar una acción judicial en contra de la Fiscalía General de la República porque se niega a investigar el caso de Alejandro, Juan Carlos y René. Y esta audiencia, que estuvo programada para el 18 de diciembre, se postergó porque la Fiscalía solo presentó a uno de los 4 policías aprensores y posiblemente torturadores de la familia. Entonces, en este contexto donde hay una audiencia próxima, donde hemos estado haciendo declaraciones ante la Fiscalía, donde estamos teniendo un trabajo cercanísimo con la CNDH para que se pronuncie sobre este caso específico, me parece que sería demasiada coincidencia, casi inverosímil, que esto no tenga que ver con el hecho de la persecución que ha sufrido la familia durante 16 años. Y es donde exigimos, por un lado, que la Secretaría dé una explicación clara y contundente, porque esto de los supuestos tocamientos es evidente en el video y se ve desde dónde vienen los policías. No vienen acompañados de una ciudadana, no hay alguien que les esté diciendo esto, es decir, se ve incluso y aparte personas vestidas de civil, como la persona que se sube en este vehículo, en esta camioneta que arranca detrás de la patrulla. Es decir, esto en verdad se puede validar de alguna forma por parte de la autoridad. Es lo que a mí me parece que no es posible. Y asimismo, entonces, también pedirle a la fiscal de la ciudad que una investigación independiente, imparcial, exhaustiva, a la denuncia que el día de hoy presentaremos junto con los videos en alta definición, donde se aprecia claramente el número de la patrulla y el agrupamiento al que pertenece, que es el de Faunos. A quien resulte responsable, ustedes ponen en su acusación las especificaciones que se ven en el video, es decir, policías, gente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo formulan la acusación a la Fiscalía encabezada por la maestra Ernestina Godoy? Estamos señalando a 5 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pertenecientes al sector Faunos. Estamos señalando el número de unidad y quien resulte responsable. Es decir, la denuncia es focalizada primero a estas personas, que son las que apreciamos claramente participaron en el hecho, pero hay un principio de investigación en materia de derechos humanos, es que cuando se trata de investigación de cadenas de corporaciones policiales, se debe seguir siempre la cadena de mando, y así lo estamos señalando en la denuncia. La Fiscalía tiene la obligación constitucional de seguir la cadena de mando, es decir, estos policías no se mandan solos. ¿Quién les dio la orden de ir a detener a René? Absolutamente, porque imagínate que tengas policías que no tengan orden para actuar de esa manera. El secretario García Harfuch, en pocas palabras, casi que les está dando esta posibilidad, porque dice, ellos dijeron que civiles acusaron de tocamiento y reaccionaron los policías e hicieron esto. En pocas palabras es lo que está diciendo, sin que haya una flagrancia evidente, pero está pues casi aceptando que la narración puede ser de este tipo. Y eso me parece muy grave porque, en todo caso, aunque lo fuera, ¿qué tienen que hacer personas vestidas de civil participando en una detención en flagrancia que tendría que ser espontánea? ¿Qué tiene que hacer un policía? Si fuera flagrancia, tendría que haber estado ocurriendo dentro del taller. Y alguien dentro del taller habría hablado a la policía y decir, aquí están cometiendo tocamientos, corran, y eso puede ocurrir, y bueno, si fuera así, se tendría que acreditar. Supongamos que dentro del taller estaba ocurriendo tal cosa y alguien logró contactar a la policía y entonces llamaron y corrieron y fueron a eso. Bueno, supongamos que fue así. ¿Qué dicen los que estaban en el taller? Los que dicen el taller es que René estuvo ahí y están los videos y claramente esto no ocurre en el taller. Eso es, y ahí están saliendo las personas que estaban en el taller. Bueno, salieron que están tratando de evitaron que se lo llevaran, en pocas palabras. Y eso también me parece preocupante. En este video hay 2 cosas además que inquietan. Uno, que
¿Por qué tiene el policía que apuntarle con el arma en el estómago a René? Además, el policía le dijo claramente a René, y es el motivo de su preocupación, vas directo a secuestros. Por esa razón presentamos el amparo, porque dijimos, ¿Le dijo eso? Que hay una orden de aprehensión. ¿Le dijo eso? Y entonces, mande, perdón, Carmen. Le dijo, o sea, el testimonio de René dice que le dijo, vas directo a secuestros. Eso le dijo la persona que le cortó cartucho y le apuntó con el arma en el estómago. Vas directo a secuestros. Esa fue la razón por la cual yo presenté el miércoles por la tarde un amparo, porque si efectivamente hay una orden de localización, una orden de captura, una orden de aprehensión contra René, pues él se tendría que ejecutar legalmente. Por esa razón presenté el amparo que cayó curiosamente en el mismo juez que le concedió el amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el cual he estado combatiendo ante otras instancias judiciales. Entonces también te digo, son una suma de casualidades, una suma de coincidencias que a mí me parece que deberíamos llegar a fondo. García Harfuch, perdón que te detenga, ya sé que lo dijimos, pero déjame subrayar. García Harfuch ayer dijo que no hay tal orden de aprehensión, o por lo menos su secretaría no tiene tal orden de aprehensión en contra de René Vallarta. Eso ya lo dijo ayer. Por eso, si alguien de los que operó el asunto le dijo a Vallarta, vas directo a secuestros, pues en asuntos internos ya tendrían que estarle preguntando a esa persona por qué dijo eso. Sí, claro, y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Además, también la torpeza con la que ejecutan. Si hubiera sido una detención en flagrancia, ¿por qué apuntarle con un arma? Y aparte, ¿por qué huir? Es decir, es muy burdo como cuando René logra salirse de la patrulla, los policías huyen del lugar de los hechos. ¿Por qué la policía, si está deteniendo legítimamente a una persona, por qué huir del lugar de los hechos y no regresar siquiera con refuerzos después, ¿no? Si huyen, ¿por qué huye la policía de un ciudadano? Eso es clarísimo en el video, cómo la policía huye del lugar de los hechos. ¿Por qué razón? Eso me parece que también desacredita cualquiera de las explicaciones que ha dado hasta el momento la Secretaría. Es decir, no nos podemos como ciudadanía comprar este tipo de explicaciones sacadas literalmente de la manga y decir, bueno, es que es lo que a mí me dijeron. Bueno, pero la evidencia gráfica es demasiada, como incluso para ir y repetir algo con esa calidad de absurdo. Pues es sumamente delicado lo que está ocurriendo en torno a la figura de Omar García Harfuch por este contexto en que se dan las cosas. Te pregunto, abogado, si René Vallarta, que había decidido regresar a colaborar con la justicia después de todo lo que se ha pasado a la familia Vallarta, que incluye la tortura, si después de que decidió volver a colaborar con la justicia para refrendar sus acusaciones o su testimonio directo, mejor dicho, por tortura en el caso Israel Vallarta, Florán Cassés y familia Vallarta, si después de lo que ocurrió va a mantenerse firme en su colaboración con la justicia, o qué te dice René Vallarta después de lo ocurrido ayer, después de lo ocurrido en este video. Sí, ahorita está muy asustado. Su principal temor es su taller mecánico. Su inquietud ahorita es que 7 familias dependen del taller mecánico de René Vallarta. Sí, bueno, ¿yo cómo voy a regresar a mi negocio si no tengo la certeza que en cualquier momento va a llegar alguien y me va a querer detener y me va a apuntar con un arma? Imagínate que lo hubieran disparado en ese momento. Y lo bueno es que las cámaras, debo indicar, no son cámaras de la policía, son cámaras particulares del taller de René. No quiero imaginar qué hubiera pasado si René no tuviera cámaras. Pues ese es un tema, ¿eh? Sin este video, ve tú a saber. Estaríamos especulando y tendríamos la explicación característica de las autoridades. No sirve la cámara, estaba enfocando a otro lado, en ese lugar no hay cámaras, y entonces estaría... Es que lo quisieron detener por otro tema, y fue legal, y fue legítimo, y fue conforme a los protocolos. Ahora podemos tener evidencia de que esto no es así. Esa es una gran ventaja en este momento. El señor René está preocupado. Hemos ya pedido medidas precautorias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ya hubo un acercamiento por parte del área de inspección policial, pero lo importante para nosotros ahora y garantizar que René mantenga su proceso de acceso a la justicia y derecho a la verdad es una investigación efectiva, que ahora se abre otro frente, ¿no? Es decir, como si no tuviéramos
suficientes frentes con la familia Vallarta. Tenemos el proceso penal contra Cárdenas Palomino y sus secuaces, la investigación que está abierta en FGR por todas las personas que participaron en la tortura, el proceso en CNDH, y ahora tenemos que agregarle otro frente. Entonces es desgastante también para la familia, pero por lo menos el día de hoy hay ya una intención de René de ir a denunciar los hechos. La Fiscalía, tuvimos el acercamiento y nos recibirán en la Fiscalía de Servidores Públicos hoy al mediodía. Pues muy bien, estaremos al pendiente de lo que haga la Fiscalía, que es importantísimo, pues desde luego, además ya habrá una denuncia, esta denuncia que estás anunciando, no es un tema cualquiera, es un tema sumamente delicado porque pues estamos hablando de la familia Vallarta, de este caso que involucra tantas cosas, que se han cometido tantas ilicitudes a lo largo de años, esta historia criminal, diría Jorge Volpi, esta novela criminal, diría Jorge Volpi, que al final de cuentas involucra demasiados capítulos y que tiene como punto de arranque y de origen la responsabilidad de quien fuera el secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, un funcionario en diferentes sexenios como García Luna, hoy en los Estados Unidos procesado y acusado de cosas gravísimas, no se diga Cárdenas Palomino, no se diga el entorno más inmediato de García Luna, y pues sí, la figura de Omar García Harfuch vuelve a aparecer en escena en este contexto, tratándose de René Vallarta, tratándose de alguien que ha colaborado con la justicia para efectos de lo que aquí has narrado, abogado. La colega Anabel Hernández presentó en este espacio de noticias una investigación muy fuerte en relación pues al crecimiento de García Harfuch, a las promociones que tuvo en su carrera policíaca, pues precisamente cobijado por el entorno de García Luna y de Cárdenas Palomino. Esa cercanía profesional, pongámoslo así, esa cercanía de García Harfuch con estos funcionarios, pues se acreditó de esta manera en términos de promociones policíacas que no iban de la mano, estrictamente hablando, con los exámenes de confianza necesarios. Ahí hubo documentos, están publicados, los puede consultar quien quiera en nuestro portal de noticias, aristeguinoticias.com. El trabajo de Anabel Hernández mostró estos elementos informativos y documentales muy relevantes, y todo eso en este momento de 2022 pues vuelve a aparecer en escena como algo que nos inquieta muchísimo. ¿Tiene que ver o no, dejemos esto en pregunta, tiene que ver o no este capítulo de los policías en una captura fallida de René Vallarta con esta cercanía, con este contexto histórico de García Harfuch, con personajes que a su vez ahora están procesados, investigados e imputados, no solo en Estados Unidos, sino también en México? Así que la pregunta es esa, abogado, si este capítulo del video o si esta actuación de la policía al mando de Omar García Harfuch está o no vinculada con su histórica cercanía con estos personajes vinculados al caso Vallarta. Creo que ese es el planteamiento que hay que hacer, y que la investigación que se haga pues considere estos elementos informativos. Abogado, no sé qué pienses. Pues yo quisiera pensar que no, Carmen. En realidad me resultaría aterrador que en la ciudad en la que yo vivo, en la que trabajo, en la que vivimos millones de personas, sigue teniendo una influencia tan fuerte de dos personajes tan oscuros como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Me resultaría terrible que en un gobierno que se dice de cambio, un gobierno cuyo líder moral y político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado y ha señalado públicamente lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, mantenga en sus filas a una persona que sigue sirviendo a los intereses de estos dos personajes. Me parecería aterrador, me parecería que como ciudadano yo perdería mucha de mi tranquilidad al saber esto. Entonces quisiera una explicación clara, contundente, verosímil de esto, y si son malos elementos, como ayer nos lo comentó el comisario de Asuntos Internos que fue a buscar a René a su taller,
pues que se les sancione con todo el peso de la ley y que se investigue cómo es que policías están cometiendo este tipo de actos o a quién sirven, si no es a estos intereses, y si efectivamente García Harfuch no estaba enterado de esto, ¿no? Me parece que el video es muy grave, muy delicado por fondo y forma, por lo que se dijo, por lo que pasó y por cómo se dieron los hechos. Ya te muestro, esta es la denuncia que presentaremos el día de hoy, dirigida a la Fiscalía de Servidores Públicos. Está ya presentada, la firmará René Vallarta, es decir, sí hay ya una intención real de denunciar este intento de secuestro, y me parece también terrible, ¿no?, que en estos tiempos, cuando se habla de una apertura democrática, haya policías que sigan secuestrando y que sigan cometiendo ese tipo de arbitrariedades contra la ciudadanía. Este montaje, este video que estamos revelando, me parece casi tan burdo, tan grave, como aquel que se reveló del montaje de la detención de Florence y de Israel. Afortunadamente René está hoy con su familia, está en libertad, tiene acompañamiento legal, pero si René no se hubiera logrado escapar, ¿qué hubiera sido de él? Eso es lo que debemos preguntarnos, y en qué riesgo estamos todas las personas que habitamos la Ciudad de México si la policía actúa de esta forma y se le permite actuar de esta forma. Todas y todos estamos en riesgo que un día lleguen los policías y nos apunten con un arma y nos suban a una patrulla por cualquier razón, porque se les ocurrió, porque se les antojó, porque alguien les dio la orden. A ese riesgo estamos toda la ciudadanía. Me parece que esto no es posible. Es muy grave, totalmente de acuerdo, es sumamente grave, porque ya queda claramente establecido, porque lo confirma García Harfuch, René Vallarta no tenía ninguna orden de aprehensión, punto, y la explicación de los policías pues tendrán que sostenerla a ver de qué manera, porque resulta inverosímil. Así que queda una pregunta muy muy fuerte abierta, si hay o no algún tipo de relación de esta actuación policíaca con la eventual cercanía con figuras vinculadas a García Luna y Cárdenas Palomino, y si estaba o no enterado Omar García Harfuch de esta actuación de la policía a su mando. Y esto tendrá que ser esclarecido. Es muy importante, porque tú usaste una palabra muy fuerte, dijiste sería aterrador saber que dentro de la operación policíaca en la capital del país pueda haber influencia o algún tipo de influencia de estos personajes, aún en este momento de nuestras vidas, en 2022, 2021, 2022, y en esto que acaba de ocurrir. Sí, en verdad a mí me preocupa mucho. Esperamos una buena respuesta por parte de las autoridades de la ciudad, incluyendo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y en verdad, Carmen, agradecemos mucho el espacio para compartir esto, agradecemos mucho la difusión que se le está dando a este video, porque es la única herramienta que tenemos, ¿no? La única herramienta que tenemos para darnos protección, incluso a los que hacemos la defensa legal de la familia Vallarta, es estar en medios de comunicación, hacer denuncias públicas de esto, porque si no parece que no tenemos entonces en quién ampararnos si la propia policía actúa de esta manera. Pues, abogado, gracias por estar aquí. Seguiremos al pendiente para ver qué resulta de la investigación que deberá realizar la Fiscalía. Esperemos que la abra. Efectivamente, ustedes presentan la denuncia.